Abrimos nuestro consultorio médico en Más de Uno Guipúzcoa, consultorio médico que hoy vamos a compartir con el urólogo de Policlínica Guipúzcoa, Alejandro González. Hoy queremos hablar de tratamientos para la litiasis o piedras en el riñón o en las vías urinarias. Y le saludamos ya. Alejandro González, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Eduardo, muchas gracias Un por placer. dar la oportunidad de hablar sobre las litiasis o famosas piedras de la orina. Famosas y nunca mejor dicho, porque sabemos que el problema de las piedras son muy populares, ¿no? Todo el mundo conoce a alguien que ha sufrido algún cólico nefrítico y que puede ser muy, muy doloroso, ¿no? Eso es un problema que si bien puede pasar hasta inadvertido, hablaremos ahora de los síntomas que puede dar, Sí. pero hay veces que se complica y es un dolor tremendo que sufre el paciente. Se compara con el dolor del parto, puede llegar a ser un problema de salud muy importante. Y tanto. Y además que prácticamente le bloquea a uno, ¿no? Uno no puede hacer prácticamente nada. Bueno, ¿qué son las litiasis urinarias y por qué se forman, doctor? Bueno, las litiasis cálculos o comúnmente llamados piedras se forman en la orina por agregación de determinados minerales o sustancias, ¿vale? El riñón filtra en exceso algunas de estas sustancias y al haber una concentración elevada en la orina se empiezan a agregar. Siempre ponemos el ejemplo de un vaso de agua en el que si echamos un poquito de sal o azúcar se disuelve bien, Ujú. pero si echamos mucho eso empieza a cristalizar y se formaría ahí un cristal, una piedra, ¿no? Y pueden localizarse a lo largo de toda la vía urinaria. Pueden estar en el riñón, en el uréter, pero también en la vejiga o incluso la uretra. Y los factores para que se formen son muy variados. Algunos todavía no conocidos, pero otros ya sí que vamos teniendo cada vez más evidencia. Entonces hay factores dietéticos, del clima y también se relacionan con las infecciones de orina e incluso algunos factores genéticos. Ujú. ¿Y son frecuentes? Sí, la prevalencia a lo largo del mundo varía del 1 al 20% y en áreas desarrolladas como la nuestra puede ser de en torno al 10%, ¿eh? Y va en aumento, o sea que es un problema muy importante. Y además, una vez se ha tenido piedras, tenemos en torno a un 25% de posibilidad de desarrollar una nueva en los siguientes años. Caramba. O sea que hay que tener cuidado y a partir de ahí, bueno, seguir las recomendaciones médicas. ¿Qué síntomas son los que de alguna manera nos están avisando de que algo puede estar pasando en este sentido, doctor? Pues en ocasiones tendremos unos síntomas leves, algunas molestias sordas en la zona del riñón, molestias urinarias o infecciones que se repiten y vuelven, algunas gotitas de sangrado en la orina. Estos serían así síntomas leves que pueden estar ahí presentes varias semanas. Y el otro caso sería cuando ya esa piedra se mueve y dificulta la salida de la orina, que ahí sí que es cuando vamos a notar un dolor muy intenso, que sería el clásico cólico de riñón. Es un dolor muy fuerte que viene desde la zona del riñón hacia adelante y es por el que muchos pacientes consultan. Ya. ¿Y uno podría tener un cálculo renal o un problema de este tipo y no presentar ningún síntoma? ¿Sería posible? Sería posible. La verdad que la naturaleza es caprichosa y a veces hemos visto pacientes con piedras muy grandes, Sí. de incluso 3 o 4 centímetros, sin presentar ningún tipo de síntoma, nada de nada. Que esa piedra se descubre de manera incidental porque le piden otra prueba, una radiografía, una ecografía y caramba, pues tiene esa piedra que el paciente no había notado nada de nada. Ujú. ¿Y qué se recomienda hacer cuando el dolor es muy, muy intenso y nos inhabilita práctica o casi totalmente? Bueno, cuando es así de intenso que estamos sufriendo el cólico de riñón, es fundamental mantener una adecuada hidratación. Hay que intentar, aunque no apetezca, beber líquido y favorecer que esa piedra vaya avanzando y pueda salir al exterior, ¿vale? También Sí. habrá que tomar los calmantes necesarios y será importante que el paciente pida una cita médica con su médico o, por supuesto, si puede ser, un urólogo. Ujú. Y también tendría que estar atento de los datos que nosotros llamamos de complicación, ¿vale? Si aparece algún dato de complicación, habría que ir a urgencias. Estos datos serían
pues un dolor totalmente incontrolable, ¿vale? Tomo varios analgésicos, el dolor no se pasa, Ujú. aparece fiebre, casi no puedo orinar, orino con mucha sangre, náuseas, vómitos. En todos estos casos, te estoy describiendo un cuadro Sí, muy sí, sí. poco No, agradable. no, claro, claro, pero En bueno, estos casos sí. habría que acudir a urgencias para ver que no se esté complicando porque la piedra puede estar taponando, haciendo que el riñón funcione mal Claro. y estar ante un problema muy grave. Sí, sí, se pueden complicar mucho, mucho las cosas. ¿Y qué tratamientos son los más efectivos hoy en día ante este tipo de situaciones, doctor? Bueno, pues habría que completar el estudio del paciente, ver exactamente qué tipo de piedra tiene, cómo es la característica y eso va a influir en la decisión. Ujú. Hablábamos que hasta un 10% de la población puede tener piedras. No todos esos van a pasar por quirófano, evidentemente, sino una de cada 10 personas se operaría con nosotros. Por suerte, muchas piedras van a salir solas, ¿vale? Y Muy bien. nosotros daríamos una serie de pautas al paciente para ver si la puede expulsar. Pero dependiendo de la sintomatología, el tamaño de la piedra y dónde esté, en algunos casos habrá que considerar la cirugía. Cuando la piedra esté ocasionando un daño del riñón, infecciones, dolor insoportable y vaya a ser difícil que salga, estaría indicada la cirugía renal, que nosotros apostamos por la ureteroscopia con láser. Muy bien. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, ese tratamiento con láser? Pues utilizaríamos unos aparatos muy finos con un sistema de luz e irrigación mediante el cual entramos a la vía urinaria sin necesidad de hacer una incisión, abrir ni nada. Es una cirugía poco invasiva Sí. con la que avanzamos por la propia vía urinaria del paciente hasta llegar a la litiasis. Y ahí con el láser, una vez estamos frente a la piedra, la pulverizaríamos, la fragmentaríamos totalmente. La haríamos pues como la arenita de Sí, sí. playa, muy, Ujú. muy fina. Eso es. E incluso si es preciso, pues ahí podemos coger una muestra para mandar a analizar la composición del cálculo para ver de qué tipo de piedra se trata. Ujú. ¿Y cómo suele evolucionar el paciente con este tipo de tratamientos? No sé cuántos días tiene que estar uno ingresado, si hay posoperatorio o no. Es muy rápido la recuperación. La verdad que en unas 12, 18 horas Ah, el muy bien. paciente se suele ir para casa. Ujú. Esas horas está hospitalizado con asistencia de enfermería día y noche para lo que pueda necesitar, pues alguna dosis de calmante y demás. Enseguida le traerán líquidos y algo de comer y en poquitas horas la verdad que el dolor está controlado y le podemos mandar a casa. Y luego en domicilio, la mayoría de pacientes colocamos un catéter al finalizar la cirugía, que bueno, puede dar alguna pequeña molestia, algún roce, pero se suele tolerar muy, muy bien y el paciente se reincorpora a su vida laboral y activa en muy pocos días. Consultorio médico. Estamos escuchando a Alejandro González, que es urólogo de Policlínica Guipúzcoa y estamos hablando de los tratamientos para la litiasis o piedras en el riñón o en las vías urinarias. ¿Y este tratamiento con láser es una solución definitiva o cabría la posibilidad de volver a padecer este tipo de problemas? Pues es una cirugía muy resolutiva porque con una única intervención vamos a destruir la litiasis y esa piedra que le ha dado el problema actual al paciente, pues prácticamente en una sesión, muy rara vez una segunda sesión, se va a resolver. Pero sí que es verdad que el paciente va a necesitar un seguimiento. Luego Ujú. nosotros hacemos un asesoramiento personalizado y una serie de citas de revisión porque hay piedras que pueden volverse a producir. Así que será muy importante darle al paciente un consejo de dieta, incluso alguna pauta de fármacos, si fuera necesario, para intentar evitar que no se le vuelvan a formar piedras. Claro, o sea que los cálculos se pueden volver a producir. No hay ningún método ni ningún tratamiento totalmente definitivo. No, hay que seguir al paciente y Sí. dependiendo del tipo de litiasis que haya padecido, porque hay de muchos tipos, oxalato, fosfato, calcio, se le darán una serie de pautas con las que minimizamos el riesgo de que se vuelvan a Claro. producir, pero siempre hay una posibilidad, ¿eh? Bueno, pues vamos a cerrar precisamente con eso, con esas pautas. ¿Cómo prevenimos la formación de estos cálculos, doctor? Imagino que con algún tipo de alimentación. ¿Qué consejos daría a los oyentes aprovechando este consultorio médico de hoy?
Pues los consejos básicos que se pueden aplicar a todo tipo de litiasis Sí. sería beber muchos líquidos, fundamentalmente agua. Si tenemos un alto porcentaje de agua en el cuerpo, pues será por algo, ¿no? Y se nos olvida a veces que la hidratación es muy importante, llevar unos hábitos de alimentación sanos también, pues bajos en sal, en grasas y una vida medianamente activa. Esto sería un poco aplicable a todo tipo de piedras. Muy bien. Y luego ya si el paciente ha padecido de algún tipo concreto, pues hay una serie de listas de alimentos muy ricos en ciertas sustancias que tendríamos que recomendar que evite el consumo abusivo de ellos, e incluso si el paciente se le llegara a hacer algún estudio más avanzado de la orina y detectamos alguna mineral que él expulse en demasía, pues se le podría recomendar algún tipo de tratamiento farmacológico. Muy bien. Pues son pautas a tener muy en cuenta y sobre todo aquí lo importante es ponerse en buenas manos ante una situación como esta y en este caso hablamos de las manos de Alejandro González y del equipo de urología de Policlínica Guipúzcoa. Alejandro, un verdadero placer, de verdad. Muchísimas gracias. Pues lo mismo digo, muchas gracias por la invitación. Que pasemos un buen verano y incidiremos en este tema durante los próximos consultorios médicos. Que tenga una buena semana y hasta una próxima ocasión. Muy bien, muchas Un gracias. abrazo, Un agur. abrazo, agur.